Dios les bendiga en esta hora, en esta tarde. Damos muchas gracias a Dios por su misericordia y por su bondad, por el tiempo que nos permite sentarnos a sus pies, a los pies de su palabra, como discípulos de Cristo, como seguidores de Él. El tiempo de la predicación es un tiempo de reflexión, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de descanso también, un tiempo de exhortación, un tiempo de reflexión para obedecer los mandatos que el Señor ha establecido a través de su palabra. Esta semana pudimos observar a través de los videos, a través de las redes sociales, a través de las noticias, un terremoto de magnitud 7.7 el día 28 de marzo a las 12:20 de la mañana, tiempo local, en lo que es Bangladesh, en Myanmar, Birmania. Los países afectados pues, fueron obviamente Bangladesh, India, Laos, Myanmar, Birmania, Tailandia y China. Un terremoto demasiado fuerte. Se han estado contabilizando muertos. Como ustedes saben, siempre que hay un terremoto de esa magnitud, siempre hay demasiados muertos y esto sobrepasa a las autoridades. En las siguientes semanas o siguientes días podremos observar que empiezan a apilar los cuerpos en las calles. ¿Por qué lo hacen así? Porque no tienen espacio para procesar o para manejar estos cuerpos. No hay hospitales que se den abasto por la cantidad de heridos o muertos que por algunas lesiones. No hay carreteras disponibles, no hay autos, no hay comunicaciones, todo es un caos. Y me llamó mucho la atención un video donde en un pueblo, en un templo budista, digo budista porque quienes estaba afuera eran como tipo monjes budistas, mientras estaba temblando, estos monjes, estos varones, estaban afuera esperando, no sé si tal vez haciendo alguna oración o resguardándose. Al final del día el templo budista cayó y se escuchaban los gritos de estos monjes, de estos discípulos budistas. Tal vez tenían la esperanza ellos, lo estoy tal vez elucubrando, no es una realidad porque no se ve, pero quizá ellos estaban con sus oraciones orándole a su deidad para que su templo no cayera, ¿no? ¿Qué sucede y qué haces cuando se presenta un terremoto en tu vida? Y este terremoto destruye lo que más valor tiene para ti en tu persona, en tu idea, en tu historia. ¿Qué haces cuando ese terremoto derrumba en lo cual tú te apoyabas o en lo cual tú tenías una esperanza o tenías un consuelo? Tu salud, tus hijos, tu trabajo, tu familia, la misma iglesia. ¿Qué haces cuando las cosas no salen o no suceden como tú esperabas o pronosticabas? ¿En quién confías? ¿Cuál es tu reacción? Tu reacción refleja y reflejará en quién estás depositando tu confianza, en quién has depositado tu esperanza. Me gusta mucho abordar estos profetas menores porque son breves y también suelen ser muy prácticos en sus enseñanzas. Para entrar en cualquier libro tenemos que entender el contexto histórico y si es posible saberlo y conocerlo. Y lo bueno en Ageo, hermanos, es que podemos con mucha precisión saber el contexto histórico, hasta la fecha de las predicaciones. Hoy vamos a considerar estos versículos, primeros 4 versículos. Dividí la exposición de la palabra en 3 secciones. La primera sección está compuesta del versículo 1 al 4 del capítulo 1 de Ageo. Y ustedes lo tienen en pantalla, en Reina Valera. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que vean la exactitud de este evento. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Ageo:
el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Versículo 2. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales al pueblo que alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Versículo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y es una pregunta que hace el Señor. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Vamos a orar para que el Señor sea quien nos hable en esta tarde. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Te suplicamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, destruyas la dureza de nuestro corazón, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y sea tu palabra la que separe, la que discierna, la que alumbre esa oscuridad que aún hay en nuestros corazones. Que sea tu palabra la que separe nuestros pensamientos y nos permita confesar nuestro pecado. Nos permita ver tu luz, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que nos muestre y nos enseñe nuestra realidad y nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, no solo a ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que podamos poner manos a la obra, Señor. Que podamos ser obedientes al mensaje que tu palabra trae en nuestras vidas, Señor. Te suplicamos que nos permitas someternos a ella para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Para que tu nombre sea exaltado en este tiempo, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Con esta indicación, hermanos, del segundo año del rey Darío, podemos identificar con mucha precisión la fecha de este primero de 4 mensajes que se encuentran en Ageo, en este libro. Y la fecha de este primer mensaje, ya lo vimos, es el 29 de agosto del año 520 a.C. Esta fecha ubica la profecía después del exilio a Babilonia y después del regreso del exilio. Y revisando rápidamente la historia del exilio, hermanos, podemos resumirlo de forma muy rápida. Hubo una división entre las tribus del norte de Israel y las tribus del sur de Judá. ¿Recuerdan? Asiria había conquistado Israel en 722 a.C. Y luego Babilonia había conquistado a Judá en 586 y lo había llevado al exilio en Babilonia después de acabar con la ciudad y con el templo. Luego los medos y los persas habían conquistado el imperio de Babilonia y en 538 Ciro decretó que los judíos regresaran a reconstruir a Jerusalén y el templo. Y podemos leer en este decreto en Esdras 1, 1 y 2. Luego, 16 años después, Darío había consolidado su reino sobre el imperio persa, el más grande del mundo hasta esa fecha. Ahora en Jerusalén, los judíos habían empezado a reconstruir el templo, pero sus vecinos los habían intimidado y la obra cesó. Ahora en esta situación histórica, Dios manda a un profeta post-exilio. Podemos dividir los profetas en los que predicaron antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Aquí tenemos el primero, que es después del exilio. En estos versículos, hermanos, él se dirigió primero a Zorobabel. Ageo se dirige primero a Zorobabel, luego a Josué y luego al pueblo. Zorobabel fue el nieto penúltimo del rey de Judá, Joaquim, quien había sido llevado como cautivo a Babilonia. Josué era el sumo sacerdote, un descendiente directo de Aarón.
Y estos dos se mencionan en Nehemías 7:7 como parte del primer grupo que regresó de Babilonia a Jerusalén. En el Antiguo Testamento había 3 oficios, ¿recuerdan? Profeta, sacerdote y rey. Aquí tenemos a Ageo, el profeta, a Josué, el sacerdote, y a Zorobabel, el heredero del trono de David. Sin embargo, este heredero no fue rey, sino un gobernador con poco poder. Porque Darío, el rey Ciro, era un rey pagano, estaba reinando sobre Jerusalén en lugar del rey legítimo, el descendiente del rey David. Sin embargo, este desplazamiento del rey legítimo no fue el problema mayor, sino un síntoma de un problema mayor en los corazones del pueblo. Y en Ageo Dios aparece 14 veces como el Señor de los ejércitos. En el versículo 1 tenemos a Darío como el hombre más poderoso del planeta, reinando sobre Jerusalén, y el descendiente de David como un vil gobernador con poco poder. En esta situación, Dios entra como el Señor de los ejércitos, el verdadero comandante, con un imperio y con ejércitos mucho mayores que los persas. El problema principal fue que este comandante omnipotente había sido desplazado por su propio pueblo. No es como si él hubiera cambiado de lugar, sino que ellos le negaron su lugar en sus corazones, el lugar que él debía ocupar en sus vidas. Por medio de Ageo, Dios citó lo que el pueblo decía. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Aquí estamos casi 20 años después del decreto de Ciro de reconstruir el templo. Y el pueblo está diciendo: todavía no. Probablemente ellos tenían varias razones que parecían legítimas para no reconstruir el templo. Quizás razones económicas. No nos va muy bien económicamente. Quizás razones políticas. Hay enemigos alrededor. Quizás razones históricas. Pues si decretó Ciro, pero no nos dijo cuándo lo hiciéramos. O quizás estas razones teológicas. Pues funcionamos sin templo todo este tiempo durante el exilio. Pues no es tan importante tener un templo. ¿A qué le suena esta idea, hermanos? Dios es soberano y es rey. Y tú lo has desplazado de tu corazón. ¿Por qué dices eso, hermano? Porque no es lo más importante en ti. Y se puede ver en muchos indicativos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces asistes a la iglesia? ¿Cuántas veces te involucras en las actividades de la iglesia? ¿Cómo están los diezmos y las ofrendas? No, hasta que haya pastor, yo diezmo. ¿No estamos desplazando al Señor a través de nuestras actitudes y pensamientos? No sabemos, pero ellos estaban convencidos de que la hora no había todavía llegado. Y luego Dios señaló que no estaba en contra de reconstruir, porque ya habían reconstruido sus propias casas. En el versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas? No, traducción viviente, casas lujosas, mientras esta casa está desolada. Es una pregunta aquí, y por medio de esta pregunta Dios compara su casa desolada con las casas adornadas y lujosas del pueblo. Hay una tensión, hermanos, en el Antiguo Testamento acerca del templo, puesto que aún Salomón, quien construyó ese majestuoso templo, reconoció que Dios no podía estar contenido dentro del templo. Y podemos verlo en Primera de Reyes 8:27. Sin embargo, el templo fue
la representación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y el lugar donde ellos podían reunirse con el poder por medio de sacrificios presentados por un sacerdote. Al dejar el templo desolado, el pueblo decía que no quería que Dios habitara en medio de ellos, en el centro de sus vidas. Esta fue la situación lamentable del pueblo de Dios. Y esta puede ser tu situación ahora, tú como cristiano, una situación lamentable para ti. Tú eres ese ladrillo que forma parte y reconstruye, forma parte de los muros del templo de Dios, espiritualmente hablando. Pero si tú como ladrillo estás resquebrajado, estás partido, estás deteriorado, no sirves para el propósito para el cual Dios te llamó. Nuestro hermano Moisés decía en la hace ratito, ¿a qué viniste? ¿Qué te trajo a esta iglesia? Y puede venir tu cuerpo y sentarte aquí, y estar muy bien sentado, y estar recto, y estar en posición muy seria y respetuosa. Pero tu corazón puede estar podrido, sin confesar tu maldad. ¿Cuál es esa? Que el Señor tu Dios no sea lo más importante en tu vida. Que el Señor Jesucristo no sea lo único a lo cual tú puedes recurrir y atenerte. Es Dios quien está descubriendo los pensamientos del pueblo de Israel en ese momento. Ellos decían, no es tiempo. No, ahorita primero mis cosas, primero mis asuntos, primero mi casa, primero mi comodidad. Levante la mano, ¿quién de ustedes tiene un colchón en el cual se duerme, que tiene más de 10 años de viejo y que no puede dormir? Yo creo que todos nosotros, si tuviésemos un colchón así de viejo, estaremos hartos y ya hubiésemos hecho algo. Haberlo cambiado ya de perdida, ¿no? Y no es que esté mal, dormir bien y cuidar un buen colchón. Pero ¿cómo es nuestra actitud, hermanos, hermanas? Si somos muy cuidadosos en nuestras cosas, en mi comodidad, en mi beneficio, pero cuando se trata de la iglesia, ay no, es que hizo mucho polvo el jueves y por eso no vengo el domingo a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver el jueves con el domingo? Es que tengo mucha alergia. Pequeños asuntos, pequeños desajustes, pequeñas situaciones manifiestan lo que hay en nuestros corazones. Si tú no luchas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todos los días, a cada minuto, a cada segundo, para que el Señor sea lo primero en tu vida, no se va a dar automáticamente. Constantemente los afanes de este mundo, constantemente tu carne, constantemente los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de esta carne, de este mundo, están compitiendo por la supremacía de Cristo. Vamos a ver las consecuencias de esto y la solución a este grave problema, hermanos, en esta segunda parte. Después del regreso de Jerusalén, después del exilio a Babilonia, tienen el mandato de reconstruir el templo, pero habían reconstruido primero sus propias casas y habían dejado el templo abandonado. En efecto, desplazando a Dios del centro de sus vidas. ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué traes cuando vienes a la iglesia? No, yo traigo mi presencia. ¿Y qué más? Luego venimos con actitudes podridas y deplorables. Nuestro lenguaje corporal está gritando, no quiero estar aquí. ¿Qué traes? ¿Cómo contribuyes al crecimiento y al avance del reino de Dios? ¿Con tus oraciones? Señor, ten misericordia de esta iglesia.
Y ahora seguimos en el primer capítulo, versículos 5 al 11, con las consecuencias de sus acciones o falta de acciones. Y la solución dice así. Voy a leer yo otra vez en Nueva Traducción Viviente y aquí la mano lo va a poner en la pantalla, del versículo 5 al 11. Versículo 5. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. 6. Versículo 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Versículo 7. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Versículo 9. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa estaba en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas. Versículo 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Versículo 11. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruiría el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Les suena? ¿Les ha pasado que no les rinde el dinero? ¿Que no les rinde el tiempo? ¿Que no les rinde la salud? ¿Que no les rinde el gozo y la alegría? ¿La paz? ¿La paciencia? ¿Les ha pasado? Examina tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y pongan atención en esto. Aunque la gente no estaba exactamente en la pobreza, sus empresas económicas no estaban resultando como ellos habían esperado. El versículo 6 describe una situación de no absoluta pobreza, sino de constante frustración. Ellos tenían semilla, pero cosechas inadecuadas. Comida, pero todavía hambre. Bebida, pero no satisfacción. Ropa, pero todavía tenían frío. Trabajo e ingresos, pero nunca lo suficiente. ¿Les suena esta idea? ¿Les ha pasado? No culpes a tu esposo o a tu esposa. No culpes al trabajo o al empleo que tienes o tuviste. La culpa es tuya. Porque has desplazado en tu corazón al Señor Dios de los ejércitos. Sí, Dios es soberano, pero aquí mando yo. Y mira el resultado. Podemos tener una vida de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Es todo lo contrario. No culpes a la falta de pastor. No culpes a los ancianos. El problema eres tú y está en tu corazón. Y en los versículos 9 al 11, Dios toma responsabilidad por esta escasez. Dice Él, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué causa? Porque mi casa está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Esto no debe haber sido una sorpresa para el pueblo si hubiesen leído con atención Deuteronomio 28, 36 al 44.
Habrían sabido qué esperar, habrían sabido qué tenían que tener como consecuencia. Dios había prometido hacer exactamente lo que aquí está sucediendo si ellos no prestaban atención a Él. La lección para ellos fue muy clara y es la misma lección para ti y para mí hoy en día. No puedes encontrar gozo fuera de Cristo. No esperes encontrar paz aparte de Cristo. Si mantienes a Dios distante de tu vida y tú construyes tu vida sin tener a Dios al centro de tu vida, vas a encontrar que quizá tengas lo suficiente, pero nunca vas a tener el contentamiento y la satisfacción que buscas. Quizá tendrás lo suficiente, pero nunca será suficiente. Tu trabajo, tu casa, tu carro, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás, tu ingreso, tu pensión, tu jubilación, tus ahorros, tu educación, tu familia, lo que sea. Nunca te va a dar la satisfacción porque no está Dios en el centro de tu vida. Es tu problema, es tu corazón, es mi corazón que constantemente está luchando por expulsar, por desterrar a Cristo como Rey soberano. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad todos los días luchar para desterrar mis deseos, mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad y ponerme a los pies de Cristo. ¿Cuál fue la solución, hermanos? 2 veces Dios les dijo, consideren bien sus caminos. Literalmente, consideren sus corazones, sus caminos. Reflexionen bien en sus caminos. Si eso que estamos hablando te ofende, gracias a Dios por eso. Si esto que estamos hablando te incomoda, gracias a Dios por eso. Si esto te incomoda y te ofende y el próximo domingo ya no vengo, tienes un grave problema. La primera vez que Dios les dijo eso fue para que entendieran su propia falta de satisfacción en Él. Versículo 5. Ahora pues dices, el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, y luego explica su falta de satisfacción. Y luego la segunda vez fue para reordenar las prioridades en sus vidas y actuar sobre estas nuevas prioridades. Y el versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Aunque la tarea de reedificar el templo y era enorme, Dios empezó con el primer paso. Ve y busca el elemento que hace falta y empieza con eso. Busca en tu corazón lo que hace falta para tener gozo. Busca en tu corazón lo que hace falta para tener paz. Busca en tu corazón lo que te hace falta para tener benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y saben que todas esas cosas que nos hacen falta, ¿a dónde nos llevan? A la persona de Cristo. Al Evangelio del Señor Jesucristo. Regresando al contexto, fue la madera lo que hacía falta para construir el templo. A lo mejor todavía había piedras ahí, pero la madera fue el elemento que hacía falta. Y así es con cualquier tarea grande, es empezar con el primer paso. Estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a vivir una vida cristiana mediocre, voluble, cambiante, que se ha hecho costra.
tu vida. Y solamente el poder del Espíritu Santo puede romper tu corazón endurecido. Solamente el poder del Espíritu Santo puede alumbrar las tinieblas que todavía hay en tu corazón. Solamente el poder del Espíritu Santo puede levantar de los muertos a los que todavía están muertos, aunque crean que son cristianos o cristianas. El resultado sería que Dios sería glorificado. Reedifica el templo para que me agrade de Él y yo sea glorificado. El mensaje también implica que luego el pueblo sería satisfecho. Es la primera pregunta del catecismo menor y mayor. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Allá atrás, hermanos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Y eso no se da automáticamente. Tenemos que estar luchando todos los días. Ahí cuando estás lavando, trapeando, limpiando la taza del baño que huele feo. Ahí cuando tienes que hacer la comida y nadie te ve y nadie te lo agradece. Cuando vas manejando, cuando vas caminando, cuando te estás bañando, cuando te vas a acostar, cuando te vas a levantar. ¿Cuál es el fin principal? Glorificar al Señor. Y cuando insistes y practicas glorificar al Señor, entonces tendrás gozo. Entonces estarás satisfecho. Si tú no glorificas a Dios de manera intencional, de manera objetiva, de manera pensante, a propósito, te estás glorificando a ti mismo. Y eso trae desilusión, y eso trae fastidio, y eso trae hartazgo, eso trae desilusión. Si no, observa tu cara. Es un énfasis que John Piper también tiene y siempre ha hecho en todos sus escritos y en su predicación. Cuando Dios es glorificado, su pueblo está satisfecho. Cuando glorificamos a Dios, nosotros experimentamos el gozo. Cristo dijo algo semejante ante algunos que estaban preocupados por los bienes de esta vida. Él dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán ¿qué? Añadidas. Mateo 6:33. Ya no deberías orar para que el Señor te bendiga. Ya no deberías orar para que el Señor te dé más dinero. Ya no deberías orar para tener esto o aquello, materialmente hablando. Deberías orar para que tu corazón honestamente busque al Señor con todo su ser. Ahora, pensando en nuestro contexto, en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios estableció su templo como su lugar de morada. Primero Él se hizo hombre. Él se hizo su tabernáculo entre nosotros. La palabra se hizo carne, Juan 1:14. Y en segundo lugar, Dios está edificando un pueblo que es su templo, que es la iglesia. Hay un aspecto individual de la morada de Dios, porque dice Pablo en 1 Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Pero además hay un aspecto congregacional, corporativo. No solo los cristianos individuales, sino también la iglesia es el templo de Dios. En 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? De ahí la importancia, hermanos, de la congregación, de congregarse constantemente. Hacemos muchas promesas al principio de año y está bien.
Pero conforme van pasando las semanas del año, ¿qué vamos observando en tu propia persona? El 80% de nuestra ausencia, o 90% de nuestra ausencia a la iglesia, no tiene justificación. No venimos porque es que no, aquí no predican la palabra de Dios como yo quisiera que la predicaran. No, es que esto del catecismo y la confesión y todo eso, ya lo vimos desde niños, lo conocimos. No, es que estos ancianos que están aquí, principalmente Rolando, es nefasto. No, todo el tiempo excusas, todo el tiempo. Aquí Pablo se dirige a la iglesia y dice, ustedes, no hablando individualmente, sino corporativamente, ustedes son el templo, ustedes como iglesia son el templo del Espíritu Santo. Dios vive en la iglesia. Hermanos, queremos que ustedes sean miembros que se involucren trayendo la madera que hace falta para la iglesia. Queremos que sean constantes en el crecimiento, en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo. Que no pasen otros 20 años y sigan siendo iguales. Yo no vengo porque me hicieron un feo en la iglesia. Yo no sé cómo está esta persona todavía aquí. Que aún a pesar de eso, tú muestras carácter cristiano, madurez en Cristo. Es el mismo énfasis en Efesios 2 que termina en el versículo 22 diciendo, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchas veces en el occidente, si preguntamos a los cristianos, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde está el Espíritu? La respuesta sería, en mí. ¿Y está bien? Es correcta la respuesta. Pero además de este aspecto individual, tenemos que enfatizar que la iglesia es donde mora Dios, donde habita el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual nos congregamos, nos reunimos. Y no solamente como hermanos, sino nos reunimos como el templo de Dios, como piedras vivas de este templo. Recuerden, hermanos, hermanas, 3 características de una iglesia verdadera. La disciplina, donde se sanciona el pecado. Si un pastor o si un anciano está en pecado, debe ser disciplinado. Y si el pastor o el anciano está en pecado y es disciplinado, también los congregantes deben ser disciplinados. La disciplina es para restaurar, no para acabar con ese hermano o esa hermana. La disciplina, la celebración de los sacramentos, Santa Cena y bautismos. Y lo más importante y lo principal, la predicación de la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios es la que dirige, la que gobierna nuestra fe, nuestra conducta. ¿Saben dónde no hay disciplina? Donde no se aprecia y se predica la palabra de Dios. ¿Saben dónde se multiplica el pecado? Donde la palabra de Dios es menospreciada y es hecha a un lado y no es obedecida ni por los congregantes ni por los líderes. Y cuando alguien en el púlpito se atreve a hacer a un lado la palabra de Dios, es necesario que esa persona, ese predicador, sea quitado de ese púlpito. Por lo tanto, lo que es edificar el templo hoy en día es hacer discípulos, es evangelizar y hacer discípulos de las naciones. Pero trágicamente muchos cristianos o dicen, o por lo menos lo piensan o actúan como si hubiera llegado el templo exactamente como los judíos de aquí de Ageo, en los días de Ageo. Estaban diciendo, sí es cierto, debemos edificar el templo, sí es cierto, debemos evangelizar, sí es cierto, debemos hacer discípulos. Pero después, ahorita no es el momento.
tenemos que construir, tenemos que enfocarnos en nuestras propias cosas primero. No, es que ¿sabes qué? No creo poder ir a la iglesia porque hice cita para que me hicieran las uñas, mujeres, ¿no? No, es que hoy tengo que cambiarle los frenos al coche, domingo. Así muchos cristianos actúan como si no hubiese llegado el momento de edificar el templo, de enviar misioneros a los confines de la tierra, de hacer discípulos de todos lados. Sí, tenemos suficientes cosas, pero no encontramos gozo y satisfacción porque no estamos enfocados en la razón de vivir. Debemos examinar nuestros corazones para ver cuáles son nuestras prioridades y reorientar nuestras prioridades alrededor de la prioridad de Dios, que es glorificarle a Él por medio de la predicación del Evangelio, por medio de hacer discípulos, por medio de la edificación de su iglesia, de su templo, con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis emociones y con mi voluntad. Por último, hermanos, en las primeras dos secciones de Ageo escuchamos el primer sermón de Ageo, en el cual él denunció las atrocidades del pueblo que había regresado del exilio de Babilonia. Para eso regresaron a Israel. Para eso veniste a la iglesia. Para ser promotor, para ser constructor, para edificar a la iglesia. ¿Y a qué veniste? No, sírvanme. Ya tienes 20 años aquí y sigues esperando que te sirvan. No, deme mi papilla como niño chiquito, ahí va su papilla como bebé. ¿A qué veniste a la iglesia? Estás aquí para edificar, para ser parte del avance del reino de Dios. No se requiere capacidad, se requiere obediencia y fe en la palabra de Dios. Pero se habían dedicado a edificar sus propias casas y habían dejado el templo de Dios desolado. En efecto, diciendo a Dios, no queremos que estés en medio de nosotros. Una forma velada de decir a Dios, no queremos que estés en medio de nosotros, es, no voy a involucrarme en la iglesia. No voy a dedicar ni un segundo más a estar aquí. No voy a dar mi tiempo, mi dinero, hasta que haya un pastor aquí. No, yo no voy a someterme a lo que esos ancianos dicen. No, ¿para qué vengo? Hasta que haya pastor. ¿Qué estás diciendo? No eres lo más importante para mí. Dios, no eres lo más importante para mí. Porque un verdadero cristiano, un cristiano que está enfocado y trabajando en esto, aunque no haya pastor, aunque no haya ancianos, o que haya los que haya, aunque haya pocos, haya muchos, el cristiano verdadero está enfocado ¿en qué? En glorificar al Señor, en honrar al Señor. Y ahora tenemos la respuesta del pueblo en Ageo, capítulo 1, versículo 12 al 15, y con esta parte termino. Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir aquí en pantalla. Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Versículo 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Versículo 14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 15. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Nos gustaría, hermanos, que al exponer la palabra de Dios cada domingo, desde este púlpito, tener tanto éxito como lo tuvo Ageo en su momento. Ayer en la predicación del Evangelio, en la Clínica del Seguro Social, se lanza el mensaje. Y hay gente que está escuchando el mensaje, pero es una obra del Espíritu Santo que el Señor despierte esas piedras muertas y les dé vida. Es obra del Espíritu Santo que tú, sí, tú que me escuchas, que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás muerta en tus delitos y pecados, seas levantada por el poder del Espíritu Santo. Porque inmediatamente después del sermón de Ageo, el pueblo obedeció, y aquí tenemos una obediencia completa, una obediencia universal. Dice Zorobabel, hijo de Salatiel, representando la línea del rey David. El sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, representando la línea sacerdotal de Aarón. Y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Los profetas pre-exilio habían predicho que un remanente iba a regresar del exilio. Y aquí tenemos, hermanos, este remanente. Pero podemos ver cómo Dios estaba haciendo de su pueblo un pequeño remanente. En otras ocasiones, también entre los hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac. Entre los hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob. Y luego con 12 hijos y una hija, empezó a expandirse, creciendo el pueblo de Dios. Pero luego, de esas 12 tribus, Dios pidió 10 de ellas. Dios podó 10 de ellas, dejando solamente un remanente, 2 tribus, y algunos refugiados de las otras 10 tribus. Y luego de ese remanente, Él mandó a exilio a muchos de ellos, y trajo de nuevo un remanente aún más pequeño. A través de esta operación de podar el pueblo de Dios, Dios buscaba un remanente purificado, un remanente obediente, y parece que por fin tenemos este remanente obediente. El descendiente del rey David, el descendiente del sumo sacerdote de Aarón, y todo el remanente descendientes de los israelitas de las varias tribus. Dice que temió el pueblo delante del Señor, un arrepentimiento general. Luego Ageo recibió otro mensaje del Señor para entregar al pueblo, y fue muy sencillo, hermanos, hermanas. El Señor habló al pueblo diciendo simplemente: yo estoy con ustedes. Este mensaje es un gran alivio, porque ellos habían estado cuestionando si Dios realmente estaba entre ellos. Y en efecto, en el primer sermón, Dios estaba cuestionando si ellos querían que Él estuviera con ellos. Aquí está la respuesta. El pueblo dice a Dios: sí queremos que tú estés con nosotros. Y Dios dice: yo estoy con ustedes. Y luego tenemos la explicación de este temor de Dios de repente y esta obediencia a Dios, porque dice en el versículo 14: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. Ahora, hermanos, ¿cuál es la explicación de su temor? ¿Cuál es la explicación de su arrepentimiento y obediencia? La explicación es que el Señor despertó su espíritu por su presencia. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento,
podríamos decir que el Espíritu de Dios despertó sus espíritus, regalándoles el don del arrepentimiento. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la obediencia fue de ellos. La obediencia fue la acción de ellos. El temor fue la actitud de ellos. El mandato fue obedecer. Ellos obedecieron. Y obedecieron gracias a la operación de Dios en ellos. Y así es con nosotros. Cuando Dios nos da un mandato, nuestra responsabilidad es obedecer ese mandato. O si nos da una prohibición, nuestra responsabilidad es evitar lo prohibido. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Solo por la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si obedecemos, nuestra respuesta no debe ser: qué bueno soy, qué inteligente soy, qué maduro soy, sino gracias a Dios, que Él me regaló esta obediencia, que Él me regaló este arrepentimiento. Ellos comenzaron a reconstruir, dice, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, es decir, 3 semanas después del primer sermón de Ageo. Un efecto bastante rápido y una reafirmación de la relación del pacto entre el pueblo y Dios. El pueblo diciendo, no solamente con sus palabras, sino con sus personas y su voluntad y con su lenguaje corporal: sí te queremos. Y Dios respondiendo: sí, los quiero. Muchas veces hoy en día necesitamos esta afirmación también. Necesitamos afirmar nosotros como cristianos que sí queremos a Dios. Que sí estamos dispuestos a temer y a obedecerlo, aún en contra de nosotros mismos. Y necesitamos en nuestros corazones la misma afirmación de Dios, que Él está con nosotros. Cuando nuestros corazones nos condenan, cuando nos olvidamos de su gracia, cuando caemos en la desobediencia, en la desconfianza, necesitamos esta afirmación: yo estoy con ustedes. ¿Y cómo está Dios con nosotros? Ya no está en un templo hecho de piedras o de madera, sino en un ser humano llamado Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y por medio del Espíritu Santo, que es nuestro consolador y que Dios nos envió para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está involucrado en tu redención, en mi redención. La Trinidad está involucrada en el perdón y confesión de tus pecados. La Trinidad está involucrada en que tú andes en una nueva vida hasta que el Señor Jesucristo te llame a su presencia. Capacitándonos, permitiéndonos decir sí a Dios cuando Él nos habla por medio de las Escrituras. Podemos estar seguros que estaremos trabajando para reedificar su templo y su reino en esta tierra, para su gloria. Y solo así encontraremos un gozo completo en Él. Si escuchaste la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Ruega al Señor para que el Señor quebrante, humille, rompa tu corazón. Y Él deposite la santa semilla de su palabra, de su evangelio, y florezca y dé fruto a 100 por 1. Oremos. Te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Te suplicamos, Señor, te rogamos que toques nuestros corazones, Padre, y nos quebrantes.
nos humilles y nos animes a seguirte por el poder de tu Espíritu Santo. Que el pecado que tengamos aún enfrente de nosotros sea llevado ante la presencia de tu Jesucristo. Que sea tu sangre preciosa la que nos limpie y nos purifique, Señor. No permitas que pongamos trabas o excusas para venir a ti en fe y en obediencia. Danos ánimo, Señor. Danos fortaleza. Despierta nuestros corazones y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y una vez puesta esa intención en nuestros corazones, danos la capacidad para obedecer y para crecer en tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre. Por Cristo Jesús. Amén.